Amén. Damos gracias a Dios por estos momentos que tuvimos de alabanza. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios también por la vida de nuestros pastores. Y vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Le pido que abra su Biblia en Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 19. En Lucas 19 vamos a abrirlo o vamos a leerlo desde su versículo 28 a su versículo 44. Lucas 19 del 28 al 44. Dice, dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betjabé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, perdón. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El mensaje del día de hoy lo he titulado El reconocimiento del Rey. El reconocimiento del Rey. Sabemos que esta fecha es muy especial para nosotros. Uh, una fecha en donde ya el Señor, o ya se estaban preparando los judíos para la Pascua. Se estaban preparando los ya venían los judíos de todas las partes de Roma, los judíos de la diáspora ya estaban viniéndose a congregarse a Jerusalén para celebrar el día de la Pascua, conmemorado día de la Pascua, gracias a la liberación que hubo en Egipto de la esclavitud a la tierra prometida. Es interesante porque podemos ver también un simbolismo en esta parte. Y los judíos tenían este pensar porque lo estaban asociando de alguna manera. Ellos estaban esperando al Mesías. Claramente los judíos estaban esperando al Mesías, al rey que iba a gobernarlos y que los iba a sacar de la esclavitud. Ellos esperaban que así como Dios los sacó de la esclavitud de Egipto a Canaán, asimismo los sacaría ahora de la esclavitud o de la opresión romana hacia el mejor pueblo o a convertirlo en un imperio a lo mejor, por el pensamiento de aquel entonces. Sin embargo, también se dice que un verdadero judío se le conoce por su devoción a Dios. Y esto también lo puedo asemejar por la parte de un cristiano. Se dice que a un cristiano no se le conoce por sus apariencias, no se le conoce tanto por su vestimenta, no se le conoce tanto por una palabrería cristiana. Y cuando digo palabrería cristiana me refiero, no se le conoce a un cristiano por decir gracias a Dios, Dios te bendiga. A un cristiano más bien se le conoce por su conducta. Un cristiano se le conoce por sus frutos, por su testimonio. Y asimismo, podemos decir que un cristiano reconoce a Jesucristo como su Rey porque en su conducta, su comportamiento, su testimonio testifica que Jesucristo es su Rey. Los judíos pensaban que Jesús iba a ser su Rey. Y eso testificaba en ellos. Pero esta testificación era de acuerdo a una conveniencia, que ahorita la vamos a ver.
porque es interesante notar que hubo diferentes personas, es decir, diferente tipo de personas, cuando el Señor Jesús entra triunfante a Jerusalén. Diferentes personas lo reconocían como rey, otros lo reconocían como un impostor, como los fariseos en este caso, pero eso sí, hasta todos estaban esperando a un Mesías que los libertare. De hecho, es asombroso porque el Señor Jesús, bueno, mejor dicho, los judíos al Señor Jesús lo quisieron hacer muchas veces rey. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando lo querían hacer rey a él, huía. Y esta vez no. Esta vez el Señor estaba entrando triunfante. Pero ¿acaso por qué huía anteriormente el Señor Jesús ah, para que lo coronaran como rey? ¿Y por qué esta vez no huye? Porque él sabía que su tiempo no había llegado. Él sabía que su tiempo no había llegado. Sabe, por todas estas personas judías tenían un propio concepto de un rey que iba a venir, sí iba a venir a liberarlos, iba a venir a liberarlos de la esclavitud en la que vivían, iba a venir de acuerdo como un Mesías, como un rey, de acuerdo a algunas profecías que se están cumpliendo en esos momentos. Por ejemplo, vemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice, Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría, mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso, sin embargo es humilde y va montado en un burro. Además podemos leer Salmos 118, 26, que dice, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y junto a eso el Salmo que ya habíamos leído con nuestros hermanos, el Salmo 27. Cuán terrible es tomar las promesas de Dios para una conveniencia propia, sin saber cuál es el verdadero propósito. Vuelvo a repetir esto. Cuán terrible es tomar las promesas de Dios para nuestra conveniencia, sin saber cuál es el verdadero propósito. Recuerda que mencionamos que íbamos a ver tipos de personas. Diferentes tipos de personas tomaron, más bien un tipo de persona, lo podemos agrandar a varias personas, tomaron estos textos de acuerdo a la conveniencia de su época. Es decir, primer punto, hay quienes reconocían al Señor Jesús como rey, de acuerdo con su conveniencia. Hay quienes reconocían al Señor Jesús como rey, de acuerdo a su conveniencia. Y ahora esto lo vemos en el pasaje y ahorita lo voy a platicar porque, pero por mientras lo voy a pasar a nosotros. Hay quienes reconocen al Señor Jesús como rey de acuerdo a la conveniencia de cada uno dentro de una iglesia, dentro de una sociedad. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, hacernos una pregunta. ¿A quién tienes como rey? ¿A quién tenemos como rey? ¿Quién es tu rey? ¿Sabías, de acuerdo con la definición que tengamos por rey y también el tipo de rey que tengamos, va a ser nuestra fidelidad, nuestra devoción o también nuestra infidelidad, por no decir hipocresía? Vuelvo a repetir esto. De acuerdo a la definición que tengamos nosotros por rey, de acuerdo a la definición que tengamos del Señor Jesús como rey, va a ser que nosotros vivamos una vida en fidelidad o va a ser que nosotros vivamos una vida también en infidelidad, lo contrario a fidelidad. En este tipo de todas las personas que habían aquí, podemos ver que en Mateo, o de acuerdo al relato de Mateo, capítulo 21, versículo 8, mencionaba que había una multitud muy numerosa. Una multitud claramente, la mayor era campesina, pero era una multitud numerosa. Y estas extendían sus mantos y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían delante del Señor Jesús, quien era el Mesías, el Rey que los libraría de su opresión. Claro, y lograban entender que las profecías estaban cumpliendo, es decir, que Zacarías capítulo 9, versículo 9 se estaba cumpliendo, y pensaron que su liberación estaba muy cerca, y por ello se oía una multitud clamando,
con ímpetu, Hosana, Hosana, que significa salva ahora. Es decir, estaban clamando por una liberación política porque los tenía esclavizados Roma de cierta manera. Estaban clamando, sálvanos ahora de esta opresión política. De cierta manera querían ser libres, no viendo que para ser verdaderamente libres se necesita ser salvos de la esclavitud de sus propios pecados, de la condenación eterna. Cuán terrible es clamar por una liberación temporal y perder de vista la liberación eterna. Cuán terrible es clamar por sanidad y no clamar, si la persona no es salva, y no clamar por salvación. Cuán terrible es clamar por nuestra economía, por una situación económica estable y ver que nuestra vida se está alejando de Dios. Cuán terrible es clamar por una liberación o por salvación temporal y perder de vista lo eterno. Porque para poder llegar a una libertad eterna se necesitaba así que un rey, y oigamos bien, un rey entrara a Jerusalén. Un rey que es contrario a todos los reyes, que es contrario aún a nuestra forma de vivir, que es contrario aún a lo que nosotros pensamos como rey, porque si pensamos en un rey, luego pensamos en un palacio grande, pensamos en una casa, en un edificio lleno de lujos, de dinero, etcétera. Pensamos en tropas, en ejércitos, etcétera, etcétera, pero no. Este es un rey diferente, este es un rey distinto, en el cual este rey iba a entrar a Jerusalén para después matarlo. Es decir, para que después lo matemos. Lo matemos. No estoy diciendo matarlo. No estoy diciendo en tiempo pasado, sino tiempo presente. Usted y yo. Lo matemos. Tiempo presente lo escupiéramos. Tiempo presente lo torturáramos. Tiempo presente nos reiríamos de él. Y puede preguntar, hermano, ¿pero qué está hablando? Pero si nosotros no estuvimos en ese hecho, si nosotros no estuvimos en esa época y nosotros no estuvimos haciendo eso que hizo el pueblo judío, y a lo mejor nos podemos excusar que diciendo, y si yo hubiera estado en ese presente, a lo mejor yo no hubiera hecho eso. Pero así es, hermano y amigo, nosotros fuimos partícipes de todo esto, porque al reconocer al Señor Jesús de acuerdo a nuestra conveniencia, al momento de pecar, estamos pisoteando, estamos despreciando la obra que hizo el Señor Jesús en su muerte. Estamos despreciando su crucifixión, su muerte por nosotros. Al momento de que nosotros le damos la espalda a Dios, es decir, al momento que nosotros pecamos liberadamente, al momento que nosotros nos alejamos o recurrimos a un recurso humano o hasta nuestra misma autosuficiencia, le estamos diciendo a Dios, la muerte que tú hiciste por mí no vale. Y es algo doloroso, porque en realidad nosotros fuimos partícipes también de todos sus dolores. ¿Qué rey es este? ¿Qué rey es este que se deja y que se dejó golpear, se dejó escupir, aún por nosotros? Y aún para alimentar su deseo en aquel entonces los judíos de ser liberados, se autoengañaron a sí mismos al tener en presencia los sucesos, los milagros que el Señor Jesús hacía. Aún en el Evangelio de Juan 12:17 dice en el relato de la entrada triunfal que y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Imagínese, la gente estaba expectante, estaba diciendo, wow, este resucitó a Lázaro de los muertos, este mismo me va a liberar de mi opresión política que hoy tenemos. Estaban expectantes y se autoengañaron aún mismo con el testimonio que daba el Señor Jesús
diciendo, si este puede levantar a los muertos, este puede, y además, si este puede que los mares lo obedezcan, si este puede hacer que los ciegos vean, si este puede hacer que los paralíticos anden, este mismo Dios puede liberarnos, o este mismo Jesús, este mismo Mesías puede liberarnos de la opresión política en la que hoy vivimos. Sin embargo, el Señor Jesús, y además, antes de que se me pase, aún al Señor Jesús le escucharon por su misma voz, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. Y los judíos entendían de alguna manera esto, porque en realidad necesitaban que el Mesías llegara para liberarlos de su presión política. Ellos decían, qué increíble que se estaban autoengañando a sí mismos de acuerdo a la conveniencia de ellos para obtener del Señor o esperar del Señor Jesús algo que el Señor Jesús no iba a hacer. Porque el Señor Jesús apunta siempre a caminos más altos que los nuestros. Es decir, en otras palabras, el Señor Jesús veía que sus almas estaban siendo perdidas. El Señor Jesús veía la condición de los judíos. El Señor Jesús sabía que si Él los liberara de su pueblo, de igual forma podían morir los judíos y se iban a ir al infierno. Pero una vez que el Señor entrara triunfante y una vez que se proclamara el reino de Dios, los judíos podían ser salvos, porque este rey había de ser muerto. Y aún podemos notar que también los fariseos pueden encajar aquí. Aquellos fariseos que decían del Señor Jesús que era un impostor. Es decir, de acuerdo a la actitud que tomaron los judíos los días siguientes, tomando una actitud condenatoria, gritándole, crucifíquele. Mi amado hermano, esto podemos preguntarnos en nuestras vidas, principalmente, ¿qué concepto o qué expectativa tenemos de un rey llamado Jesús? En nuestras propias vidas, usted en su vida, en su casa, en su familia, su vida personal, yo en mi vida personal, preguntémonos, ¿qué concepto tenemos o qué expectativas o qué queremos, o qué esperamos de este rey llamado Jesús? Podemos ver que si respondemos esta pregunta en base a los judíos, su expectativa o lo que ellos esperaban del Señor Jesús era meramente político. Era un vencedor que exterminaría ahora sí que con toda la gente pagana para que el reino mesiánico sea inaugurado aquí en la tierra. Su expectativa era mera conveniencia. Cuando tenemos un concepto de Jesús de acuerdo a nuestros ideales humanos, de acuerdo a nuestra conveniencia, nos llevará a ser hipócritas, infieles en una mañana. ¿Cuán peligroso es esto? ¿Cuán peligroso es esto? Porque si nosotros estamos con un concepto de Jesús, de acuerdo a nuestro ideal humano, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, es decir, de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando del Señor Jesús, pero nosotros no tenemos un concepto de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a su carácter, nos puede llevar al día de mañana a ser infieles, a ser hipócritas. Y esto es algo doloroso, terrible. Mi amado hermano o también amigo, esto que le sucedió al pueblo de Israel puede ser un reflejo de lo que ahora muchos están viviendo, aún en esta iglesia. Hemos visto la actitud de los judíos. Ahora vamos a ver nuestra actitud en la Biblia. Vamos a examinar nuestra actitud misma bajo este pasaje que podemos leer. Es decir, podemos reconocer al Señor Jesús como Rey. Podemos reconocer a nuestro Dios como el Mesías, como el Salvador.
pero como el Salvador de qué. Y esto puede ser de acuerdo a nuestra conveniencia. Queriendo obtener bendición de Dios para nuestra vida, gritamos Hosana. Queriendo obtener una bendición económica, gritamos Hosana. Para poder conseguir estabilidad, gritamos Hosana. Para poder conseguir o obtener sanidad de Dios, gritamos Hosana, es decir, Señor, salva ahora mi vida. Señor, salva ahora en mi enfermedad, es decir, sáname. Hosana para bendición de nuestras vidas, es decir, salva mi estabilidad económica. Pero lo que no sabemos, o más bien lo sabemos, pero pero nos podemos autoengañar por las mismas apariencias de las promesas que Dios hace. Y ahora sí lo que no sabemos es que por dentro podemos estar separados de Dios. Cuando hablemos de compromiso, cuando hablemos de devoción, cuando hablemos de santidad y aún de entrega al Señor, son los primeros, o podemos ser los primeros. No, incluyo a todos, me incluye a mí, podemos ser los primeros porque nadie está a salvo de esto. Podemos ser los primeros en gritar, crucifíquenle con nuestra actitud. Así como aquellos judíos, cuando se dieron cuenta que el Señor Jesús no iba a cumplir las expectativas o los ideales que ellos tenían, gritaron, crucifíquele, tomando una actitud hipócrita e infiel. Mi amado hermano y amigo, muchos de nosotros podemos tomar esta actitud. Queremos decirle, Señor, sí, sáname, es decir, Hosana. Los judíos gritaban Hosana, es decir, sálvanos ahora. Pero después, después de esta semana, o más bien el día viernes, todos gritaban, crucifícale. ¿Ha tomado o hemos tomado una actitud así, hermano? Una actitud cuando, lo voy a decir en otras palabras, con nuestro testimonio le hemos dicho al Señor, crucifíquenle, suelten a Barrabás, es decir, deje que mi carne, dejen que los placeres de este mundo me complazcan y por lo tanto crucifiquen al Señor. Eso es parte de decirle, crucifíquenle. Al momento decimos, ahorita ahorita me quiero apartar del Señor, a lo mejor, no meramente decirlo, pero sí con nuestra actitud. Estoy hablando de actitud, porque al final de cuentas, la actitud de estos que gritaban, Hosana, la actitud de ellos fue despreciativa al Señor, y muchos de nosotros podemos caer en eso, diciéndole, crucifíquele con nuestras actitudes. Se da cuenta, porque también estoy hablando de que nosotros lo escupimos, nosotros, participamos de todos sus dolores, despreciando la muerte de nuestro Señor. Cuando se hizo evidente que Jesús no satisfacería las esperanzas políticas del pueblo, muchas personas se volvieron en su contra. Por ello, es bueno hacerse preguntas. Principalmente, ¿reconocemos al Señor Jesús como Rey? ¿Esto lo hacemos de acuerdo a nuestra conveniencia? ¿De acuerdo con nuestros ideales meramente humanos? Además, también hay algo interesante en este pasaje de la lectura que leímos, porque según el relato de Juan, vamos a ver que también hay, y este es el punto 2, hay quienes reconocen al Señor Jesús como Rey, pero aún siguen sin entendimiento de muchas verdades. Hay quienes reconocen al Señor Jesús como Rey, pero aún siguen sin entendimiento de muchas verdades. Es decir, los apóstoles estaban confundidos. Según el relato de Juan, capítulo 12, versículo 16, dice que estas cosas no las entendieron. Que estas cosas no entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho.
Ciertamente los apóstoles reconocían al Señor Jesús como Mesías, como el Rey de los judíos. Sin embargo, muchas veces no entendieron lo que el Señor Jesús expresaba a sus vidas, no entendieron lo que el Señor Jesús les decía. Además, no entendieron lo que sucedía en esos momentos, lo que acontecía en esos momentos, es decir, la parte de que el Señor Jesús estaba en un asno, y porque la gente estaba clamando y gritando de la multitud. Quizá los discípulos solamente no entendieron Zacarías 9:9. Los discípulos no habrán entendido Zacarías 9:9, mientras que las demás gente o la demás multitud sí. De ninguna manera. Los discípulos claramente también entendían este pasaje. Sin embargo, eh, como la gente judía estaba esperando un militar, ellos decían, es que ya no, o sea, no cuadra un pensamiento con un pensamiento mesiánico o a la verdadera persona de Jesús. Vamos, la gente esperaba o veía en Jesús un rey militar, un estratega que acabaría con la presión romana. Sin embargo, los discípulos no comprendían bien de forma correcta qué significaba esto en la persona de Jesucristo y en la misión que tenía Jesucristo para sus vidas. Eso fue así, esto pasó así, hasta que después el Espíritu Santo aclararía el significado correcto de estos eventos. Esto tuvo lugar hasta que Jesucristo fue glorificado. Es decir, una vez que el Señor fue crucificado y resucitado, fue como los discípulos se pudieron acordar de todo lo que estaba sucedido. Dijeron, wow, increíble. Sus dudas fueron aclaradas. Lo que no entendían, pudieron entender. Hicieron una retrospección y es increíble que los apóstoles, al ver el pasado, al ver lo que el Señor Jesús les comentaba, lo que el Señor Jesús hacía, lo que en esos momentos de entrar con un asno y que la gente aclamara gritándole, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, por fin, por fin entendieron los 12 apóstoles y dijeron, wow. Wow, porque lo que no entendían ahora fue entendido profundamente de acuerdo a la persona de Jesucristo y de acuerdo al significado de la misión de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es hermoso que después de años de estar con el Señor, podamos, de años de reconocerle como Rey, de años de reconocerle como Mesías, poder ver atrás, poder ver todo lo que nos ha sucedido, poder ver los problemas, poder ver las enfermedades, poder ver cuestiones hasta de la misma palabra que leemos y no hemos entendido, y ahora podemos ver, leer la palabra y podemos volver atrás y ver lo que ha acontecido y decir, Señor, te agradezco, porque ahora lo que no entiendo, lo he entendido. Y de esta manera los discípulos estaban expectantes, estaban emocionados porque pudieron entender cuando Jesucristo fue glorificado, es decir, cuando fue crucificado y después resucitado. Y todo esto por la obra del Espíritu Santo. Los discípulos llegaron a entender que el momento que las personas reconocían como un rey militar, estaban entendiendo mal en el concepto de la persona de Jesús. Porque este Jesús venía a traer salvación. Sí, venía a traer paz. Sí, venía y ya estaba inaugurando un reino. La predicación del Señor Jesús siempre fue verdadera. Es decir, la predicación del Señor Jesús a sus inicios, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y este reino de Dios claramente estaba cerca de toda aquella persona y más porque podemos encontrar también en los relatos de los evangelios que venían diciendo paz en el cielo y gloria en las alturas. Por supuesto, la paz era para con Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios, porque al momento de que nosotros podemos creer en el Hijo de Dios, y no solamente creer, sino apropiarnos los méritos, es decir, apropiarnos las obras, la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, podemos tener paz para con Dios. Y por eso el reino de Dios se ha acercado, porque tenemos paz para con Dios, tenemos comunión con Dios,
somos hijos de Dios y se dieron cuenta de todo esto una vez que Jesús fue glorificado. Se dieron cuenta que al gritar Hosana, su verdadero significado era: sálvanos de la condición de nuestro pecado, sálvanos porque nosotros nos estamos condenados ahora mismo. Se dieron cuenta que al gritar bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, era una aclamación profética que solamente los que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador lo pueden hacer. Podemos decir: bendito el que vino en el nombre del Señor, porque tenemos paz en el cielo, es decir, tenemos paz para con Dios, y por eso podemos dar gloria a Dios. Así nosotros tenemos que también mencionar: Hosana, Señor. A lo mejor en nuestra familia: Hosana, Señor, salva ahora de la corrupción del pecado. Entra, Rey, a nuestro corazón y gobierna nuestras vidas. Salva ahora, Dios, a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestros jóvenes. Salva ahora a nuestros vecinos. Salva ahora a Irapuato, a Guanajuato. Y como si fuera para nuestras vidas, si aún no hemos sido salvos. Es interesante poder ver todo este significado que pudieron comprender los discípulos una vez que el Señor Jesús fue glorificado. Estos discípulos no entendían. Y si se fijan tampoco, y podemos ver también que en la vida de los discípulos, claro, muchos le negaron. Pedro. Sin embargo, el poder tener un alma, tener su apego a Dios, lo llevó a un arrepentimiento cuando vio al Señor glorificado y pudo entender, y pudo también él decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tengo paz para con Dios por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, usted y yo, para agradar a Dios, y en esta parte me gustaría que prestaran atención bien a lo que voy a decir, porque no quiero que se me malentienda. Para agradar a Dios, no necesitamos, como un legalismo, cumplir los 10 mandamientos. Para agradar a Dios necesitamos la fe en Jesucristo. Es decir, para agradar a Dios necesitamos apropiarnos de los méritos, es decir, apropiarnos del sufrimiento, apropiarnos de la crucifixión que Jesús fue clavando en esa cruz del Calvario, apropiarnos de cada sufrimiento, de cada gota de sangre, apropiarnos eso en nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente fe. ¿Y qué? La fe en Jesucristo, una vez que nos hemos apropiado de los méritos de Jesucristo en nuestras vidas, somos salvos. Salvos, claro, por la gracia costosa que el Señor Jesús le costó. Y ahora sí, podemos definir que somos unas personas fieles. ¿Por qué? ¿Por qué fieles? Porque estamos tomando al Señor Jesús como Rey. Al momento que nos apropiamos también de los méritos de Jesucristo en nuestras vidas, estamos tomando al Señor Jesús como Rey. Y estar tomando al Señor Jesús como Rey quiere decir que Él es el que va a gobernar nuestras vidas, y que por lo tanto nuestra actitud, nuestra conducta va a dar testimonio de que Jesucristo vive y reina en nuestras vidas. ¿Sí se fija la diferencia que hay grandemente? Claro, y a esto no quiero decir que no vamos a cumplir los 10 mandamientos, mi amado hermano. Estoy yendo a un nivel más alto, estoy yendo a un nivel en donde estamos diciendo que Jesucristo va a gobernar nuestras vidas. Jesucristo no nos va a llevar a pecar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sí, somos justificados por la sangre
del Cordero. Somos justificados, mejor dicho, por los méritos del Cordero en la cruz del Calvario. Hoy necesitamos, punto 3, hoy necesitamos reconocer al Señor Jesús como nuestro único y soberano Rey. Hoy necesitamos reconocer al Señor Jesús como nuestro único y soberano Rey. No sé si se ha dado cuenta de qué clase de Rey estoy hablando. No sé si se ha dado cuenta de qué clase de Rey vino a salvar. Y aquí puedo hacer preguntas, como de reflexión. ¿Un rey daría su vida? ¿Un rey daría su vida por nosotros? ¿Un rey daría su vida por su pueblo? ¿Un rey dejarían que lo esclavicen, que lo escupan, aún sin decir nada, aún sin pelear, sin mandar a su ejército a pelear? Un rey que es el dueño de toda la vida, un rey que es el dueño del mismo tiempo en el que existimos, en el que vivimos, un rey que es dueño y absolutamente de todo. ¿Qué tipo de rey daría su vida dejando su trono, dejando la comodidad, para venir a salvar a personas que le escupirían, que lo traicionarían, que lo trataran como un gusano, y aún que se hizo maldición por usted y por mí, para así poder gozar de una vida plena en su amor, en Él mismo? ¿Sabe, mi hermano? Al escuchar esto, me causa tristeza, pero también me causa gran gozo. ¿Por qué? Porque nuestro rey no es un rey cualquiera, nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Muchas personas tienen reyes, y estoy hablando de reyes en un concepto de Dios. Muchas personas tienen un concepto de Dios, eh, que si no obedeces o que si no cumples estrictamente los 10 mandamientos, los va a mandar al infierno. En este caso, hablando de otros dioses. O que si no haces tal acto, se va a ir a condenar. Pero mi amado hermano, estamos hablando de un rey en el cual este rey, él mismo dio su vida, él mismo pagó el precio de nuestra condenación, él mismo se hizo maldición para que nosotros dejáramos de ser maldición, para que nosotros ya no estemos condenados ¿a qué? A la muerte eterna. Un rey que dio su vida por cada uno de nosotros, porque sabiendo ese rey que nosotros no íbamos a poder ir al cielo por nuestras propias obras, es decir, que nosotros no podemos ir al cielo, ya esto lo voy a hacer un poquito más ejemplar. Si yo orare, si yo ayunare, si yo leo la Biblia y si yo cumplo los 10 mandamientos, pero no creo en Jesucristo, yo no me puedo ir al cielo por mis propias obras, porque he negado y he rechazado la crucifixión de Jesucristo. Aún se lo estoy poniendo en la persona que tiene una moral más alta. No se puede ir al cielo porque ha negado a Jesucristo. Porque pues solamente es por fe. Y por fe viene la santificación de nuestras almas por parte de la regeneración que es en Jesucristo. ¿Se da cuenta de qué rey estamos hablando? De un rey que dio paso y dio camino para que nosotros pudiéramos ir con él. De un rey que hizo que se acercara el reino de Dios y aún así puso un camino estrecho, porque grande es el camino de la perdición, sin embargo estrecho es el camino del Señor. Y digo estrecho porque, bueno, principalmente sí lo dice la Biblia, pero también por la parte de que es tan fácil creer en el Señor, pero a la vez nuestras actitudes, eh, y a esto quiero agregar que nadie está propenso a que sea salvo para siempre, por decirlo así, sino
nuestra salvación con temor y temblor. Y es el camino que por medio de la fe podemos obtener para entrar al reino, para poder estar con el rey. ¿Sabes? Un rey cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este asno, claro, es apto para príncipes, es apto para aún para reyes, solo que simboliza que viene en son de paz, simboliza en que ese es su reino, mientras el caballo simboliza guerra. Nuestro rey es un rey justo, justo por cuanto vio la condición del hombre y dejando que éste se acercara a Dios de diferentes maneras, se dio a sí mismo, siendo él que se hizo maldición para que nosotros seamos salvos. Nuestro rey es nuestro salvador. Es indispensable que haya entre nosotros, en nosotros arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y cuando digo un arrepentimiento es decirles, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y al momento de que nos estamos arrepintiendo de verdad, lo podemos ver en la figura de Acán. Que al momento de que ah, al momento que iban Josué junto con los israelitas a atacar a la tierra de Jai, hubo pecado. Es decir, Acán había pecado, se había quedado con los tesoros que no debía quedarse. Y por este pecado que se había cometido, ah, no ganó, no ganaron la batalla. ¿Y qué tuvieron que hacer? Sacarlo, sacar al pecador, en ese caso, sacar al pecador y le tiraron piedras a matar y aún, para que, como simbolizando que no pueda salir, que claro no iba a ser porque estaba muerto, pero le pusieron piedras encima. De esa manera, y hago alusión a esta manera, porque así mismo tiene que pasar con nuestro pecado. Es decir, si sabemos en qué estamos pecando, un verdadero arrepentimiento es, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Salmo 51. Y quitar ese pecado, quitar todo lo que nos lleva a pecar, quitarlo, literalmente, por decirlo en un sentido figurado, aventarle piedras hasta matar a lo que nos está ocasionando pecar y enterrarlo completamente. Eso es un arrepentimiento. Y esto hace alusión a lo que el Señor Jesús le dijo a aquella mujer adúltera: vete, pero no peques más. Un verdadero arrepentimiento delante de Dios, y que también esto es por la fe en Jesucristo. Por la fe nos vamos a apropiar los méritos y las obras de Jesucristo que hizo en la cruz, habiendo Él tomado nuestro lugar para que usted y yo podamos ser salvos. Es tiempo de venir a los pies del Señor Jesús. Nuestro Rey también es humilde. Se despojó de todo para venir al mundo a salvarnos. Literalmente, humilde. Viene del hebreo ani, que significa pobre. Nuestro Rey se despoja de todo para que lo que cree el mundo, que es lo más bajo, lo más despreciado, vino a ser lo que nos dio vida eterna para su gloria. ¿Cómo, para terminar, cómo conoces al Señor Jesús en tu vida? ¿Cómo reconoces al Señor Jesús en tu vida? ¿El Señor Jesús es el Rey de tu vida? ¿Es el primero? Y la otra pregunta, ¿ya eres salvo? ¿Ya eres salvo? Hoy es el tiempo de decirle, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hoy es el tiempo de decir, Hosana, sálvanos ahora de nuestro propio, de nosotros mismos, de nuestra condenación. Si no has sido salvo, es tiempo de decir esto: sálvanos ahora, salva, Señor, ahora mi vida de la condenación eterna.
y déjame tener paz por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, por medio de tu justificación. Y si usted no ha reconocido al Señor Jesús como el Rey de su vida, es necesario decirle: Señor, restaura mi vida. Y si aún usted se encuentra alejado de Dios, o se siente alejado, es tiempo de decirle: Señor, restaura mi vida y perdona mis pecados. El Señor no desprecia a nadie, tiene las puertas abiertas. Y podemos decir que aún lo más maravilloso es que su amor es para siempre. Pero ese para siempre que decimos llegará a un límite. A un límite, quiero decir, al final de cuentas va a haber después de vida, ya no podemos hacer nada. Después, es decir, cuando ya estemos muertos, ya no podemos hacer nada. Pero ahorita es el tiempo. Y si decides hacer esto, wow, el Señor Jesús es como aquel padre que después de que su hijo gastó todo, le dice: hijo mío, ¿cuánto tiempo? Padre, no tengo derecho ni a mirarte. Hijo mío, aquí estoy. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Vamos a orar, bendito